El cafecito de hoy va a ser muy sustancioso porque lo vamos a compartir con Tony Raful, que es el invitado del espacio estelar del día, ya que tiene 3 temas importantes, los 3 los resumo y en el orden en que lo vamos a tratar. Él es el presidente de la comisión organizadora de la convención del PRM. Segundo, acaba de ser elegido presidente del Parlacén. Tercero, acaba de poner en circulación este libro, La Rapsodia del Crimen, donde parece que confirma, él no se lo dirá, lo que se comentó desde la muerte violenta del presidente Carlos Castillo Armas, presidente de Guatemala, que siempre se comentó que Trujillo lo mandó a matar, y parece que Tony ha hecho las investigaciones que lo confirman. Bueno, bienvenido. Gracias. Buenos días. Un honor estar Tony. con ustedes de nuevo, queridos amigos, y aquí a las órdenes. Vamos rápidamente con la convención del PRM. ¿Habrá convención? ¿La habrá en la fecha prevista? Sí, bueno, el proceso convencional para un partido nuevo en cuanto a estructura, ¿no? Aunque tiene dirigentes tradicionales viejos y dirigentes jóvenes. Para una convención había que confeccionar un padrón. No teníamos padrón. O sea, era un partido que se había visto producto de una división en el Partido Revolucionario Dominicano, nuestro tronco histórico, la raíz histórica de este proceso donde se incubó el Partido Revolucionario Moderno, y entonces era necesario un padrón. Fuimos a elecciones sin padrón interno, fuimos a elecciones prácticamente llevados por la coyuntura electoral del año 2016. Entonces llegó la hora de confeccionar un padrón, para confeccionar el padrón de militantes, no un padrón general como hacíamos en el PRD, que votaba 1 millón de militantes, dirigentes, simpatizantes, no, sino un padrón de militantes y dirigentes solamente. Entonces, en ese sentido, se ha realizado una gran labor. Ya prácticamente finalizamos las inscripciones de simpatizantes y militantes organizados, de dirigentes y militantes organizados. Está procesando, esas inscripciones, que como ustedes saben, tienen que someterse a un riguroso estudio, porque muchas veces hay gente aquí que se inscribe 2 veces. O sea, sí, eso es natural y normal en los procesos. Entonces hemos ido depurando todos los listados, y ya estamos ya en el final de ese proceso. Ha habido una gran participación para nosotros, que siempre estimamos un determinado número de inscritos. Oscila. ¿Qué número más? En principio nosotros habíamos proyectado 250,000, pero ahora la proyección se nos ha desbordado y estamos casi rondando el 500,000 de militantes organizados y dirigentes. O sea, esto no fue abierto, sino que fue específicamente dirigido a militantes y dirigentes, lo cual significa una estructura dirigencial importante para un partido en la República Dominicana. La convención ha sido programada de manera escalonada, o sea, diversos eventos van caracterizando la consolidación del proceso convencional. Por supuesto, debe concluir, debe manifestarse en su máxima expresión el día de la votación, o sea, lo que se llama el día de la convención, que hemos fijado para el día 26 de noviembre. Esa fecha no es una fecha definitiva. O sea, en el sentido... 26 de noviembre. Sí, no es una fecha fatal en el sentido de que si no hemos articulado todo el proceso, si para la fecha aproximada del 26 de este mes no está todo concluido desde el punto de vista organizativo, es un trabajo extraordinario el que se está haciendo desde la digitación. Pero eso falta muy poco. Falta muy poco. Si estuvieran preparados para eso, ya tú lo sabrías. Exacto. Que eres el presidente de la comisión, entonces no va a haber convención el día 26. No, hasta ahora sí, o sea, hasta ahora no ha sido modificado el calendario. O sea, hasta ahora el calendario se mantiene porque estamos trabajando con ese calendario. La semana que viene ya tendremos oportunidad de evaluar el proceso, a ver si finalmente la podremos realizar el día 26 o si por razones de necesidad, de fuerza mayor, nos vamos a ver obligados a posponer de inmediato la convención, pero para realizarla en un plazo cercano. ¿Y se inscribieron ya todos los candidatos a los cargos internos? No, el proceso de inscripción ahora empieza ahora, a través de las comisiones locales, que son las llamadas CLO. Van a inscribir a los aspirantes. En ese sentido hemos programado que, a diferencia de en otras ocasiones, no hay que pagar ningún dinero para inscribirse, porque aquello creó algún tipo de confusión. Un atentado contra la democracia. Exacto, no hay que pagar ningún dinero, garantizamos procesos legítimos, democráticos internos, competencias debidas, sin insulto, porque yo creo que... ¿Voto universal?
Bueno, voto. Si votarán todos los que están inscritos en el partido. Todos los que están inscritos. Todos los que están inscritos en el padrón, en el nuevo padrón. Sí. O no en el nuevo padrón, en el padrón, porque no teníamos padrón. Yo quiero decir algo. El PRM se juega su porvenir político en esta convención, este proceso convencional, porque tiene que dar demostraciones de que es un partido disciplinado, de que es un partido que renuncia a la vieja herencia del pasado, caracterizada por enfrentamientos violentos. Pero de ahí es que ustedes vienen, Tony. Sí, bueno, pero la gente se supera. O sea, la gente, como los partidos, tienen un proceso de superación. Nadie es puro, nadie es químicamente puro. Los seres humanos estamos lanzados sobre el destino, sobre la base de una práctica social. Entonces ahora significa que vamos a rectificar. Los ojos del pueblo dominicano están observando el comportamiento del Partido Revolucionario Moderno. Si incurrimos en la misma práctica, si hay enfrentamientos violentos, si hay enfrentamientos verbales, digamos, denigrantes en el proceso, habremos perdido de antemano la oportunidad de terciar legítimamente por la conquista del poder en la República Dominicana. Por eso, para mí, esta convención es determinante. Por eso la asumí. Con la colaboración y la aceptación de las diferentes precandidaturas presidenciales de los grupos dentro del Partido Revolucionario Moderno, como garantía de que ese proceso debe darse en esas condiciones. Y el pueblo dominicano que me escucha puede tener la seguridad de que nosotros haremos todo lo posible para garantizar un nuevo ejemplo, una nueva imagen, que el país la necesita, porque el ambiente político dominicano está muy carcomido, muy corrompido, y hay que cambiar esa imagen desde el punto de vista de los partidos. Tony, el compromiso de esos grupos, porque en el PRM hay dos tendencias, dos grupos expresados en los dos principales líderes de esa organización política, y uno se pregunta, ¿tienen el compromiso de que este proceso interno concluya sin mayores dificultades, sin confrontación, comenzando por el padrón interno? Sí, mira, si hay un acuerdo en la comisión organizadora de la convención, que me honro en presidir, participan simpatizantes de las dos corrientes de candidatos del partido hasta ahora, y la armonía, el entendimiento. A mí particularmente me ha sorprendido, o sea, la vocación unitaria que hasta ahora se ha mantenido y se ha desarrollado en la comisión organizadora, lo que me permite a mí, me autoriza a mí a decir que el proceso va bien encaminado. Ha habido, claro, hay contradicciones, lógicamente, porque las contradicciones son parte esencial del proceso de la vida, de las personas y de los partidos, pero las contradicciones no son antagónicas, no se expresan de manera antagónica, se resuelven. Nos lleva a veces varios días de discusión y las resolvemos, y eso permite asegurar que las cosas van a marchar bien. En esta ocasión vamos a ser un ejemplo para la sociedad dominicana. Bueno, vamos entonces al Parlacén. Mucha gente se pregunta cómo fue que tú ganaste sin ser del PLD. Bueno, ¿Cómo se dio eso? Bueno, fíjate, el Parlacén está integrado por 6 estados de la región centroamericana y la República Dominicana. Por lo tanto, para elegir el presidente del Parlacén votan 120 diputados, 20 diputados por cada estado. Y de los 20 dominicanos, ¿cuántos son del PLD? Bueno, como resultado de las pasadas elecciones, el PLD y sus aliados tenían o tienen 13 diputados. El PRM tiene 7 diputados y aliados, o sea, ambas configuraciones. Entonces, en ese proceso, para elegir el presidente, en la República Dominicana se elige presidente del Parlamento cada 6 años. O sea, ahora nos tocaba a nosotros. Nosotros habíamos hecho un acuerdo, en ese entonces éramos PRD, con el Partido de la Liberación Dominicana, acuerdo público, publicitado, en el cual garantizábamos la alternabilidad de las dos fuerzas mayoritarias y sus aliados cada 6 años en el ejercicio de la presidencia del Parlamento Centroamericano. Hubo una división, pero se mantuvieron 2 mayorías, que era el requisito fundamental para la alternabilidad, o sea, para que no solamente un solo partido o una sola conformación ocupara siempre los puestos directivos del Parlamento Centroamericano. Eso lo hemos respetado, incluso hasta el grado tal de que cuando se elige un vicepresidente de una de las coaliciones, elegimos un secretario o secretaria de otras de las coaliciones. Y por eso hemos podido mantener armonía en el Parlamento Centroamericano. Nunca ha habido confrontaciones de carácter político como la vemos en el país. Sin embargo, a pesar de ese compromiso... Vamos ahí. Entonces, ¿qué en sucede? el PLD no todos votaron por ti. No, eso se produjo entonces una crisis, porque un sector de los aliados del PLD parece que presionó de manera decidida para obtener apoyo para un candidato, en este caso una candidata muy respetada, que fuera la que el PLD apoyara en los comicios internos del Parlamento Centroamericano. Pero
llegó tarde, porque ya había prácticamente un consenso, no solamente en cuanto a la bancada dominicana, sino en cuanto a las bancadas de todos los países, porque allí se evalúan no solamente los aportes, sino también el perfil, las condiciones que debe tener un presidente o presidenta para dirigir el Parlamento Centroamericano. La candidata que compitió con nosotros tenía extraordinarias condiciones también, pero ya había un consenso entre los diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano, y en el propio PLD se vio obligado el PLD por las presiones de ese grupo del partido que apoyaba al PLD, creo que el Movimiento de Izquierda Unida, de que apoyaran a su candidata. Entonces el PLD lo somete al Comité Político. De Izquierda Unida. De Izquierda Unida, lo somete al Comité Político. En el Comité Político del PLD, donde evidentemente ya había una aceptación de nuestra candidatura, resuelve que se forme una comisión para que esa comisión de 3 evalúe el candidato de mayor consenso dominicano por la bancada dominicana, ni siquiera por la bancada del PLD, o sea, flexible, ampliaron, y esa comisión nunca hizo realmente su trabajo, nunca llevó la recomendación al comité político, nunca se volvió a reunir y tomaron una determinación unilateral, transgrediendo, y no me quiero meter en problemas internos, pero transgrediendo lo que había sido la decisión del comité político. Entonces muchos compañeros y amigos del PLD no entendieron que tenían compromiso con una decisión que no había sido aprobada por el comité político, y se divide el voto del PLD en el Parlamento Centroamericano, con los votos del PRM y aliados, con una parte del Partido de la Liberación Dominicana y aliados, y con los votos mayoritario de todas las bancadas del Parlamento Centroamericano. Fuimos electos por el Estado Dominicano como presidente del Parlamento Centroamericano. Quizá hay otros aspectos del Parlamento Centroamericano de los que pudiéramos hablar, pero no disponemos de mucho tiempo. Lamentablemente. Así que vamos al libro que recientemente pusiste en circulación, La Rapsodia del Crimen, Trujillo versus Castillo Armas. Fruto de una investigación que realizaste, ¿qué tiempo duró esta investigación y qué elementos de prueba encontraste en ella que indican que efectivamente Trujillo participó o organizó, orquestó el magnicidio de este presidente guatemalteco en el 57? Siempre yo tuve la inquietud, como amante de la historia, siempre tuve la inquietud sobre el asesinato del presidente Carlos Castillo Armas, y en todos los manuales de historia, en todos los textos, siempre se habló como hipótesis de que Trujillo había participado en ese crimen, pero nadie nunca había presentado una investigación con elementos probatorios, con indicios, con elementos probatorios, con entrevistas. Nadie había ido a ese terreno de la investigación de manera categórica a investigar este hecho. En la misma Guatemala había una especie como de manto de silencio oscuro sobre esta muerte, nadie se atrevía, y además, pero siempre lo asociaban a la participación de Trujillo. En este libro yo inicié esa investigación y encontré elementos importantes que indican la participación del gobierno dominicano de Trujillo en esa muerte, porque se hizo a través de los canales incluso que Trujillo disponía, tanto de la Embajada Dominicana en Ciudad de Guatemala, como de la participación de quien era el agregado militar en la Embajada Dominicana en Guatemala, el coronel Johnny Aves García, que estaba trabajando en México, estaba como agregado en México, y Trujillo lo traslada a Guatemala para que orqueste el plan de asesinato de Carlos Castillo Armas. En ese proceso, lógicamente, Trujillo inició conexiones con un ala militar del gobierno de Castillo Armas, descontenta con Castillo Armas por varias razones. Castillo Armas le había fallado, le había traicionado varios acuerdos con militares para sucederlos en el poder, y ya estaba aspirando a la reelección presidencial en Guatemala, se aprovechó. Había un descontento también con la gestión de Castillo Armas. Todo eso sirvió de aval para Trujillo penetrar a un sector militar que está identificado allí claramente, y cómo se produjo esa conexión. En ese hecho, la posición de Trujillo no mata a Castillo Armas por razones políticas. Yo he dicho siempre que una parte de los crímenes de Trujillo no fueron políticos. Digo, no significa que no están dentro de un contexto político, pero no fueron exactamente políticos. Mata a Castillo Armas por lo que uno de los expositores en el bellísimo acto que hicimos en la Biblioteca Nacional llamó el narcisismo herido de Trujillo, el doctor León Tebrera. El narcisismo herido de Trujillo. Trujillo reaccionaba así en varias ocasiones. Trujillo apoyó a Castillo Armas para el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, de la Primavera Democrática en Guatemala, en el 54. Lo apoyó en armas, en dinero. Incluso Castillo Armas estuvo en la República Dominicana en el año 1953, fue recibido por Trujillo en el Palacio Nacional y salió con mucho dinero y con mucho apoyo. Y a Trujillo se le incauta una goleta
llena de armamento, con marineros dominicanos, fue interceptada por el gobierno de Arben saliendo de Honduras y llegando a Puerto Barrio en Guatemala. Y cuando el presidente Arben iba a hacer la denuncia en los organismos internacionales de la participación de Trujillo, ahí entró la invasión liberacionista y derroca a Arben. O sea, Trujillo lo mata por una serie de factores. Trujillo pidió como compensación, Trujillo creía mucho en esa especie de gratitud servil a la gente que él le prestaba pagar el favor. Le pidió que lo condecorara con la orden del Quetzal. Trujillo era débil por las condecoraciones. Sí. Bueno, el sobrenombre de Chapita viene de la niñez. Sí. Incluso estaba lleno de medallas de condecoración. Y él entendía que siendo él el primer anticomunista de América y habiendo sido la fuerza decisiva, o sea, después de la CIA, la fuerza determinante del derrocamiento de Arben es Trujillo. O sea, increíble la participación de Trujillo, incluso con militares, asesoramiento y todo. Entonces, él exige la orden del Quetzal, que era la orden más alta que se le da a un gobernante en Guatemala. El Quetzal es el pájaro nacional. Es un pájaro que si lo apresan muere, no puede vivir cautivo. Entonces, la exigió. Castillo Armas la reenvió, la pospuso, nunca se le entregó. Sin embargo, sí condecoró a otros gobernantes amigos. Imagínense el desdén para ese orgullo, para ese ego monstruoso del generalísimo Trujillo. Luego Castillo Armas Trujillo le exigió a Castillo Armas la entrega inmediata de exilados dominicanos que habían sido apresados cuando el derrocamiento de Arben, que vivían en Guatemala. Entre ellos, quizá el enemigo más importante, uno de los enemigos más importantes que tenía Trujillo, que era el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que había participado en numerosas tentativas contra Trujillo, y a quien Trujillo le mató parte de su familia en San Juan de la Maguana. Y estaba en Guatemala porque era asesor de Arbenz y lo habían apresado, le pidió la extradición, se la negó. Y así una serie de hechos que ustedes lo verán en el libro. Y ahí Trujillo orquesta ese plan, porque Trujillo no aceptaba. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Ese Castillo Armas, con aspecto de matón, con una pistola al cinto, y por supuesto la mirada inquisidora del generalísimo Trujillo en ese libro. Yo exhorto a los amigos televidentes, porque yo creo que la historia hay que conocerla. Este libro va a ser puesto en circulación en Guatemala el día 22. Yo exhorto a los amigos lo pueden encontrar en la librería Cuesta. Adquieran este libro porque es un viaje a la historia, es una cita con la historia. Bien. Muchas gracias a Tony Raful. Gracias a ustedes, queridos amigos. Búsquenlo, Encuesta, lo están vendiendo. Amigos, mañana los esperamos a las 6 aquí de nuevo en El Día.